Bueno, no terminaré de agradecer haber escuchado estas participaciones, especialmente de nuestras invitadas, pero también de pues, todos quienes han colaborado. Evidentemente, desde hace ya algunos años, cada que me recuerdan que me voy a ir, pues me da tristeza, pero intentaré que eso no me perjudique. Empezaré primero con, en México existe un programa, un programa nacional contra la trata de personas que me parece que su contenido es bueno. Trae los 4 aspectos que han ustedes tocado con mucha claridad: la prevención, la atención, la persecución y un sistema de información que nos permitiría tener un combate mucho más específico. Les acabo de entregar a ustedes un disco que tiene justamente la evaluación del Programa Nacional contra la Trata, que es parte de un proyecto que nosotros hicimos, que tiene que ver con un observatorio legislativo, no solo para saber si tienen un protocolo, no solo para saber si tienen un área especializada como una fiscalía, sino para saber si se está aplicando en México realmente lo que se dice. Y el resultado pues fue verdaderamente triste, porque a pesar de que se habla de más de 619 sentencias de 2009 a 2015, la realidad es que solo hay 2 sentencias en materia de trata de personas, una con las mismas características del mismo estado, y lamentablemente una es absolutoria y la otra es condenatoria, con los mismos elementos identificados en la parte penal, ¿no? Y bueno, y luego pues datos que ayer el propio presidente de la CNDH señaló, en donde no se identifica la nacionalidad de las víctimas, la edad, el género, en fin, una serie de circunstancias, y no sabemos lamentablemente cuántos de estos albergues a los que se ha pedido incluso hacer esta supervisión que le corresponde a la Comisión Intersecretarial que coordina todas las áreas, poder ir y revisar cómo están siendo atendidas. Empezaría también por decir que nosotros en el Senado, varios compañeros y compañeras hemos planteado modificaciones a la ley, que está evidentemente en la Cámara de Diputados, no la han regresado, rebotado, y estamos por presentar otra. También lo aviso, porque no voy a permitir que el proceso legislativo determine que eso sea lo que se concluya, ¿no? Empiezo otra vez el proceso legislativo, no importa, aunque ya me vaya en 8 meses, y no importa que se apruebe dentro de un año por quien lo tenga que aprobar, porque eso no tiene que ver con un asunto de paternidades. Pero quiero plantear este tema es porque el principal problema que percibo, derivado además de sus propias ponencias, tiene que ver con cuando no se conoce qué vamos a prevenir. Es decir, hablaba Marica de los conceptos, pues ¿cómo se va a prevenir? Es decir, no tenemos qué enfermedad, o sea, ni siquiera estamos de acuerdo en qué es trata, qué es diferente a explotación y qué es diferente a tráfico. Evidentemente el programa de prevención pues por eso no funciona, porque lo primero que tendríamos que saber los operadores de la ley, que son evidentemente gente muy experta, a quienes conozco, pero en las entidades federativas también hay que empezar a platicar, entre ellos los ministerios públicos, pues cómo se va a hacer en la política pública un tema de prevención si evidentemente no sabemos qué vamos a prevenir, ¿no? Hay quienes dicen la trata es prostitución, la trata es explotación, la trata es tráfico de migrantes, no hay un solo concepto. Y me gusta mucho cómo Marica plantea toda esta parte de diferenciar en generalidades primero, que además lo hace perfectamente bien el Convenio de Europa, porque no establece, no es tan específico para cerrar de tal manera el concepto que no permita a los estados partes, con sus particularidades del convenio, poder hacer cosas. Y lo diría, por ejemplo, en el caso de Europa, derivado de que hay trabajo sexual regulado, por mencionar algún dato, y que también se da en la parte de trabajos o servicios forzados, la palabra contratación, que es una propia de las, se incluye en las conductas de la parte para poder hacer la tipificación de la ley, ¿no? O sea, cuando se habla de un contrato, ¿no? En México no, porque no, en el caso concreto no tenemos un tema de trabajo sexual, no existe, no está regulado el trabajo sexual. Por eso cuando me dicen a mí las feministas, oye, tú dices prostitución y es trabajo sexual, yo digo, bueno, pues que aquí no está regulado, ¿no? Acá no hay un proceso de ese sentido. No estoy diciendo que se regule ni que no se regule, ese es punto y aparte, solo lo que digo es no se puede hablar de algo que no está regulado. Y bajo este esquema me parece importante, sin embargo, creo que valdría la pena revisar si se incluyen algunas otras conductas derivado del protocolo de Palermo. Yo sí creo que el protocolo, independientemente que pudiera tener algunas cosas que pueden ser modificables, cuestionables y demás,
sí generaliza parte de esas conductas y sí generaliza en este tema lo que nosotros en México tendríamos que hacer. Por ejemplo, nosotros tendríamos que incluir en nuestra, que es lo que hemos hecho, por lo menos el tema de reclutamiento, porque acá sí se da para fines de trabajo, servicio forzado, el reclutamiento de niños y niñas de 12 a 17 años que son inimputables y que el crimen organizado está evidentemente captando para la siembra de la amapola, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, y lo hemos planteado. Yo lo platiqué después de una entrevista que se le hace en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uno de los hermanos de uno de ellos públicamente en una entrevista en un medio de comunicación señala y dice que ellos están, su hermano trabajaba para los rojos en estos campos, ¿no? Yo preguntaría, ¿hay trata o no hay trata? Si quizás los jóvenes fueron los seducidos o engañados u obligados. No puedo atreverme porque yo no soy la investigadora, pero si hay un hermano que está señalando esta posibilidad y evidentemente en este proceso de la protección tendríamos que estar haciendo que nuestros jóvenes, reitero, bajo este esquema, Omar se llama el chico que hace declaración pública, y atrevo a decirme que es pública porque pues está en todos los medios de comunicación, estuvo en todos los medios de comunicación, está este proceso. Y si a eso le añadimos de que no conocemos todos el mismo concepto, o sea, no estamos de acuerdo en esta misma definición, porque lo primero que tenemos es que en México lo que se ha combatido es una trata doméstica, pero yo además diría del fuero aparentemente común. Y preguntaba en un evento que hicimos también semanas antes aquí con Hispanos por la Filantropía, una asociación civil, y con Polaris Project, que estuvo también con nosotros, yo preguntaba cuántas entidades federativas, gobiernos estatales, concretamente, y aquí me da mucho gusto que esté el maestro Israel y la maestra Sara Irene, que están en PGR, le decía, ¿cuántas de estas entidades federativas han estado dando parte a la federación sobre posibles casos de delincuencia organizada que no están detectando correctamente de trata en las entidades federativas? ¿Cuántos de esos casos que se están tratando en las entidades federativas sí son delincuencia organizada? Entendamos para cualquiera de los fines de explotación que se habló acá, llámese trabajo forzado, servidumbre forzada, explotación sexual u otras formas de explotación, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, u otras que, como decía Mariana bien, cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos que pudieran haber en otros fines de explotación. ¿Cuántos casos se le está dando vista a la PGR que pudieran ser casos, y no estoy hablando solo de la delincuencia organizada transnacional, que es como se previó el tema de Palermo, ¿no?, sino a la delincuencia organizada que actúa ya en México? Es decir, si hay una red vinculatoria de Guerrero a Puebla, Tlaxcala, DF, Tijuana, etcétera, pues ya es delincuencia organizada. Ya estamos hablando de un proceso que no se está percibiendo desde este punto. Y eso habla de lo que aparentemente las sentencias dicen. Es decir, del 2009 a 2015, no me atrevo a opinar de 2016 y 2017 porque todavía no hay informe más que del 2016, pues lo único que cambió es el concepto de víctimas a posibles víctimas, de sentencias a sentencias en primera instancia, lo cual me parece verdaderamente grave porque nosotros hicimos las observaciones como parte de la comisión intersecretarial, o sea, no podemos hablar de eso. Y por eso doy la cifra de 2015, que es el último informe, llamémoslo oficial, que tenemos. Por eso se habla de 619 sentencias del Fuero Común y solo de 19 del Fuero Federal, lo cual implica que la visión en la persecución, en la atención, en la protección y en la prevención no se está generando derivado de cada área correspondiente y facultades que tiene cada nivel de gobierno. Y evidentemente por eso para mí es importante, en el caso concreto de las definiciones del artículo 4 de la Convención Europea en este sentido, y el tema de la identificación de las víctimas, que es muy general, pues identifiquemos primero en México, yo diría que sigue, que es lo que decía Mónica, pues primero identifiquemos que estamos todos, o sea, que quienes a veces están haciendo esta persecución del delito, por más capacitación que se les dé, siguen entendiendo que la trata es explotación, o siguen incluso usando el término explotación, y además solo explotación sexual, y la explotación sexual solo la entienden como la prostitución ajena.
o la prostitución forzada, no la entienden como otras formas de explotación, incluyendo la propia pornografía u otras formas que están generándose desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, si no tenemos esa parte, pues eso implica que la atención a víctimas también no sea la correcta. Yo celebro mucho la creación de FEBIMTRA, que fue hace ya algunos años y además con gente muy experta en la materia. La primera parte, pues, tenemos aquí a la maestra Sara Irene, que estuvieron trabajando en FEBIMTRA y hoy regresa como subsecretaria su procuradora de Derechos Humanos, pero la FEBIMTRA tiene ciertas facultades en la ley. CEIDO tiene las otras facultades en la parte de delincuencia organizada. Entonces, también ahora que estamos en la discusión de esta nueva Fiscalía General que tendríamos que hacer aquí en el Senado de la República, también tiene que cambiar la estructura orgánica y las facultades. ¿A dónde vamos a poner el área de trata de personas? Es decir, atender a una víctima de trata de personas con solo violencia contra las mujeres genera un choque verdaderamente difícil, porque no es lo mismo una violencia generada por quizá abuso doméstico que una violencia por trata de personas derivada de delincuencia organizada para trabajos o servicios forzados, es decir, desde sicarios hasta halcones, hasta etcétera, trabajos y servicios forzados, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, porque no se va a poder identificar si no logramos tener claro cuál es el origen desde el protocolo de Palermo y desde, en este caso, la Convención Europea, que retoma toda la parte del protocolo, y que en la sentencia de Brasil, la Corte Interamericana también actualiza los propios conceptos de lo que significa la trata de personas en el sistema interamericano, y me llama la atención justamente ese tema que planteaba Siobhan respecto de la sentencia a Grecia, ¿no? Que es curiosamente las dos hacia países, que es la de Grecia y que es la de Brasil. Ambas sentencias son sobre trabajo forzado, ¿no? Y eso es importante porque justamente se está dejando de vislumbrar otras formas de explotación al no entender perfectamente qué es la trata de personas. Si entendiéramos qué es la trata de personas, no tendríamos que estar castigando la explotación, porque se evitaría la explotación bajo la premisa de la trata, ¿no? Que es el objetivo que tuvo Palermo y que tuvo sacar un documento específico que se llama abuso de una situación de vulnerabilidad, que pues aquí Yuri y Marika pues también estuvieron trabajando junto con muchos otros países en ese sentido. Entonces vale la pena señalarlo. Luego, si bajo este esquema, yo diría, si llevamos el tema de atención y persecución, entraríamos en un nuevo concepto que ya Mario Luis Fuentes tocó, que es evidentemente qué significa la reintegración social o reinserción social, o ¿no? Que si es lo mismo reintegración que reinserción, habría que revisarlo, y está ligado con un voto particular que se hizo en la sentencia de Brasil respecto de la pobreza estructural, ¿no? Dos jueces de la Corte Interamericana en esa sentencia en especial hacen una diferencia respecto de la pobreza estructural y dicen bajo este concepto, a ver, estaríamos dando por entendido que la pobreza estructural es una causa de que haya trata, si no todos seríamos tratantes o todos seríamos víctimas de trata. No, yo diría no necesariamente es eso, pero sí todos estamos vulnerables. Sí, en México tenemos 55 millones de pobres de acuerdo al Coneval, pero además tenemos 8 millones más en situación de vulnerabilidad para ir a la pobreza extrema, adicional a la pobreza extrema que ya tenemos. O sea, 8 millones de personas que estaban en la clase media y que pueden pasar al bloque menor, que es el tema de la pobreza extrema. Por eso es fundamental. Otro tema que me llama muchísimo la atención, que Siobhan Muller plantea y que está en el convenio, y que aquí en México quizá la interpretación que hicimos no fue la correcta, y lo quiero decir con todas las letras, porque además fue una discusión que pareciera ser que en mi caso me estaba oponiendo a la emisión de una ley de víctimas en la reparación del daño, pero no es así. A lo que voy es, tenemos una ley de víctimas que sí contempla fondos para la reparación integral del daño, que sí contempla un fondo federal, son 1,000 millones de pesos aproximadamente, y luego viene un proceso de subsidiariedad con las entidades federativas. El problema que tenemos es que en la parte yo diría, del acceso a la justicia, que es un concepto que tendría que plantearse, no solo significa que el acceso a la justicia pueda tener en ese fondo alguien dinero como para decirle, mira, no pude evitar que a ti te lastimaran, yo Estado mexicano o cualquier país del mundo, pero pues te voy a pagar porque pues a lo mejor con 1 millón de pesos se te olvida que te lastimé, ¿no?
con todas las consecuencias que esto implica. Y yo digo que eso es el proceso subsidiario porque generalmente, si en el tema de la trata, donde se dejan ganancias millonarias a los delincuentes, que además así se ha dicho aquí siempre, es el segundo negocio, y bueno, nos encanta dar las cifras de 20 millones, 200 millones y 300, bueno, en fin, perdón por mi exageración, pero no tenemos un sistema de información, o sea, no existe, en México no existe, y en el mundo son cálculos derivados de las organizaciones generales, porque las cifras, con todo respeto, no están basadas en una metodología específica, más que de lo que aparentemente vemos, que no es lo que en realidad vemos. Por cierto, así se llama más o menos la campaña de la CNDH en materia de prevención. Y entonces, bajo este tema, yo estaría diciendo, y el delincuente, o sea, el acceso a la justicia y la parte de la justicia, le implicaría que el delincuente pague, pues si se está dejándole dinero, no se está ligando con por lo menos los 3 protocolos que existen en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, uso de armas y sus componentes, y en todos ellos tiene la parte de lavado de dinero. Si nosotros, y entonces, ¿a qué vamos? ¿A qué? Nos está faltando como país y en el mundo quizá un proceso de investigación para la desarticulación. Si nuestros ministerios públicos en el sistema penal acusatorio, que yo ya no le diría que es nuevo porque ya tenemos un chorro de tiempo con eso, ya no es nuevo, es un sistema penal acusatorio que tuvimos que haber preparado, se le ha dado mucho quizá a los jueces, poco menos a los ministerios públicos, ¿no? O a la policía investigadora, incluso modelos dispares. Pues yo diría, tendríamos que enfocarnos a las redes delincuenciales que existen. El propio protocolo establece conducta, medios y fines. Por sí solos, un solo individuo no es capaz de hacer todo eso de conductas, medios y fines, ¿no? A menos que se trate incluso, en algunos casos que sí se puede dar, domésticos, de la venta de un papá a una hija en matrimonio forzado, que además en México, por ejemplo, no está tipificado y que es parte de lo que nosotros queríamos establecer en el proceso de usos y costumbres. Entonces, me parece que la visión que tenemos es una visión extremadamente, ya no doméstica, que significaría México, sino extremadamente local. Cada entidad federativa lo está viendo como quiere. De tal manera que no estamos aplicando todo este concepto de identificación. ¿Qué vamos a identificar si no tenemos esta identificación? Y cuando yo digo no hablemos de un sistema de justicia penal viejo, diría parte de lo que hemos tenido es en la propia interpretación del artículo 19 constitucional en la parte de persecución, es decir, dice el juez, yo no te puedo otorgar la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué no? Quizá porque la falta de la integración de la carpeta de investigación, desde mi punto de vista, sin evidentemente criticar a nadie, mucho menos porque yo no soy abogada, le falta la integración completa respecto de lo que significa el artículo 19 que dice el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada. Ahí tenemos un concepto que podemos aplicar. Si la trata es delincuencia organizada, llámese nacional o transnacional, que es o sea, por eso decía, ¿cuántos estados están reportándole a CEIDO o a la Subprocuraduría de Derechos Humanos o a las delegaciones de PGR locales? Ahí hay un asunto para poder establecer la prisión preventiva oficiosa. Luego, dice homicidio doloso, violación, secuestro, que muchas de las veces el tema del secuestro termina a veces en trata de personas, aunque se pide un rescate y esa es la diferencia. También lo cierto es que luego ya no se entrega a las personas, ¿no? Depende de lo que, digo, yo recordaría San Fernando, Tamaulipas, que además lo recordó ayer también el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Marian Castillo, que en la reunión pasada lo estuvimos platicando. Por supuesto que hay un caso que no fue tratado bajo esas condiciones, lo digo con mucho respeto. Trata de personas, que sería el otro tema, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos provenientes de la Convención de las Naciones Unidas, y además otro más que dice el libre desarrollo de la personalidad, que antes se aplicaba solo a niñas y niños, ¿no? Y que hoy sigue esa confusión de algunos abogados que dicen, es que solo aplica para niñas y niños. No es cierto. Revisen las sentencias últimas de la Corte, por ejemplo, en el uso el consumo de la marihuana para fines lúdicos, ¿no?
Bueno, pero ahí entraríamos en otra discusión. Pero vaya, a lo que voy es que hay 4 formas de poder revisar, por lo menos en el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que tenemos en México? Y con esto quiero concluir. Una ley que tiene 21 tipos penales y como no está definido concretamente el tipo penal de trata de personas derivado de la falta de definición y de los conceptos tal cuales, más allá de un glosario que pudiera establecerse, pues evidentemente los tipos penales son autónomos. Entonces se castiga el tipo penal autónomo de explotación, que es lo único que estamos castigando en México, sin acreditar la trata de personas. Y el mayor caso y más grave que tenemos, y que además es el mayor número de sentencias que tenemos en la materia en las entidades federativas, es el de explotación laboral, que lo contiene la Ley Federal del Trabajo y en donde se deriva de una relación de patrón-trabajador, en sí evidentemente un contrato que no necesariamente en todos los casos es explotación laboral, y lo que nosotros queremos es que se persiga la trata de personas con fines de trabajo forzado, o servicio forzado o servidumbre forzada, ¿no? Que es parte de lo que nos interesa, pues, que se plantea. Yo me quedo muy agradecida porque creo que los foros que hemos hecho en las últimas, en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas posibilidades, por lo menos nos han permitido hoy que nuevos actores se puedan incluir en un trabajo en conjunto, y nos ha permitido poder integrarnos en este proceso de colaboración. Y yo aspiraría a que no tuviéramos una ley de víctimas que el Estado mexicano tenga que estar pagando todo este tema sin que el delincuente, con ese dinero que tiene, que usa prestanombres por todos lados y que evidentemente pues si hay lavado de dinero pues es porque hay recursos de procedencia ilícita por todas las partes, pues pudiera el delincuente ser el que haga el resarcimiento del daño. Me parece que el tema de la ley de víctimas, con este fondo que pues no queda otra, lo que va a hacer es más justificar las fallas del Estado mexicano y la debilidad institucional que lo que significa la persecución eficiente, la prevención eficiente, la protección eficiente y el acceso a la información eficiente, que son obligaciones del Estado mexicano. Nuestra falla como Congreso mexicano también debe ser observada y todos somos parte de lo mismo. Así es que agradezco infinitamente la participación de todas ustedes, me quedo con todas sus ponencias y haremos, por supuesto, todo lo posible. Aquí Edgar me ha compartido siempre cuando viene y trae invitados de tal calidad, yo se lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues quizá lo interesante, y lo dejo solo sobre la mesa, aquí que en algún momento, cuando regresen en febrero, tengo entendido que por ahí puede haber algo, pues pudiéramos estar con la Conferencia Nacional de Gobernadores, ¿verdad, Mario? Que pudiéramos hacer algo en conjunto con la UNAM y que pudiéramos estar con la Conferencia Nacional de Procuradores, quizás ya con el fiscal, ¿no? Bueno, creo que tengamos 3 fiscales, no tenemos ninguno ahorita, ni el de anticorrupción, ni el de la República, ni el nada, pero pues, eso es parte de las fallas del Congreso mexicano. Pero pues yo sí le agradecería a la CNDH con sus buenos oficios, excelentes, y a quienes están aquí representados evidentemente del gobierno federal, que me parece que el único objetivo es que podamos hacer mejor las cosas y trabajar en conjunto, y pues a Mario Luis Fuentes, que representa un área sumamente importante, porque la UNAM es la UNAM, evidentemente, y además pues ya que está aquí la Embajada de Estados Unidos, pues entre todos pudiéramos hacer algo para que la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Procuradores pudieran tener acceso a esto, porque creo que entenderían muchísimo más la gravedad en la que estamos metidos y la posibilidad y enorme oportunidad que tenemos de que ya no estemos metidos en esos problemas, de que podamos mejorar nuestras formas de persecución y del resto de las cosas que puedan pasar. Muchas gracias, Edgar, y ya te dejo. Bravo. No, al contrario, gracias.